Estás escuchando Se llama Soccer, el podcast en español de la MLS y todo el fútbol estadounidense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Se llama Soccer, con la liga a punto de ponerse en marcha. Este último fin de semana del mes de febrero arranca la competición liguera en Estados Unidos y estoy seguro de que se nos va a hacer corto este periodo de 8 meses de temporada regular que dura la MLS, porque luego cada año nos plantamos en octubre y decimos que cómo hemos llegado tan rápido aquí, que qué rápido se nos ha pasado el tiempo, porque sí, esto se nos pasa volando y en un abrir y cerrar de ojos todo se acaba, ya sabéis. Cuarto episodio de la nueva temporada del podcast, lo vamos a dedicar exclusivamente a hacer la previa de la MLS, conferencia por conferencia, al igual que la temporada pasada, cuando estuvieron por aquí Juan y Ariel. La dinámica va a ser sencilla, iremos casi equipo por equipo, repasando aspectos clave, hablando de las potencias de la liga, de los favoritos a entrar a playoff y de cuáles son estas cenicientas y jugadores importantes y demás cosas. Comenzamos aquí el episodio de esta semana. Muy buenas, Agustín Galán, ¿cómo andamos? Muy buenas, Jaime, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, con muchas ganas de hacer esta previa. Y también tenemos a la tercera parte de este programa, otro día más por aquí. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Jaime, Agustín? Un saludo para ustedes y por supuesto a todos los que los escuchan. Muy feliz de estar aquí nuevamente y con muchas ganas de que empiece la MLS en pocos días. Y pues ya era hora, ¿no? Han sido 3 meses, 4 meses casi de temporada baja en Estados Unidos, porque incluso aquellos equipos que no entraron en playoff llevan mucho más tiempo de parón. Se ha hecho muy largo esto. Sí, de hecho ya no nos acordamos de cómo juegan algunos equipos como Chicago Fire o Vancouver Whitecaps, que cayeron de los primeros eliminados, y vamos a ver cómo han afrontado esta temporada de reconstrucción, la gran mayoría. Sí, va a ser una temporada donde yo espero también que varios de los equipos que no compitieron la temporada pasada o que les costó muchísimo lo afronten de otra manera. Y en esa lista pues veo precisamente Chicago Fire, que este año sí le tengo un poco más de fe, ya hablaremos de ello, y a Columbus Crew, que cada vez está formando un proyecto mucho más competitivo. Vamos a empezar la previa por la conferencia y siendo un poco corteses con el equipo nuevo, el Inter de Miami, vamos a empezar por ellos. Equipo nuevo, entrenador nuevo con Diego Alonso, que trae un currículum fantástico dentro de la CONCACAF. Jugadores nuevos también, evidentemente, y algunos de renombre como Pizarro o figuras contrastadas de la MLS como Román Torres, pero en lo deportivo es verdad que no lo han hecho mal. Paul McDonough parece tener muy claro lo que hace del despacho, pero a mí por lo menos me cuesta creer al 100% que vaya a ser un equipo de playoff en octubre, ¿no? Bueno, quizás el foco va a estar puesto en que se tienen que meter en playoffs. De hecho, ya hay mucha comparación con las primeras temporadas de Atlanta y de Los Ángeles, en los que desde el primer momento fueron equipos que se veía que había que tenerlos en cuenta. Y creo que Miami ha nacido con esa filosofía. Y por lo que estamos viendo con los fichajes, parece que está todo bastante compensado. Han conseguido a última hora su estrella, Pizarro, por parte de Monterrey. Y yo creo que sí va a ser un equipo más competitivo de lo que se podría esperar de un equipo de expansión. No sé si para ganar el anillo, eso son palabras mayores, pero creo que para estar directamente en los playoffs, creo que sí deberíamos situar ahí la barra. Sí, yo veo un proyecto que realmente dio un giro con la llegada del entrenador, con la llegada de Pizarro, con completar una plantilla que empezó muy bien, que empezó con varias promesas, tanto argentinas, con Carranza y Pellegrini, como Cristian Macún, que es una gran promesa venezolana, pero que después fue captando algunos fichajes, pasó el expansion draft, que realmente a mí me dejó mucho más confundido que en años anteriores, y parecía que algo le faltaba. Esa mega estrella de renombre no aparecía. Yo no digo que Pizarro sea, porque realmente las expectativas eran de un delantero que haya jugado muchos años en Europa, pero sí, pues le quitas un jugador fundamental a uno de los equipos más poderosos de la liga con la que te has dedicado a competir, y eso es un plus. Realmente a mí me parece que el proyecto de Miami terminó dando un golpe muy
fuerte con la llegada de Pizarro, y a partir de ahí pues hay que valorar este proyecto como lo valoramos con el AFC, con Atlanta United, como un proyecto que quizás necesite algo de tiempo, pero también podemos ver un equipo que de entrada empieza a competir y con la cantidad de puestos que hay en playoff se meta en esa pelea. Es cierto, pues, o sea, va a pelear desde el principio, seguramente vaya a estar en esa terna de candidatos a ser top 7 de su conferencia. Al final es para lo que se ha construido este equipo. Incluso Alonso decía que ellos querían quedar campeones en 2020, pero que la obligación estaba en serlo en 2021. Todo eso es verdad, pero también es verdad que a este equipo le falta una cosa para mí que sí tienen otros clubes de su propia conferencia, y es un buen 9, un buen delantero centro que te aporte y te asegure una cuota de goles importantes, porque a mí me parece que Julián Carranza no creo que vaya a meter 15 goles en su año de debut en Estados Unidos. Seguramente incluso ellos tampoco confían en eso, porque igual, bueno, parece una tontería, pero a mí el hecho de que el número 9 se haya quedado sin que nadie lo haya cogido, porque Carranza va a jugar con el 21 en la espalda, a mí me parece que eso es una señal de que igual en verano van a por un delantero centro de Europa de mucho mayor calibre. Sí, es posible, pero también Los Ángeles realmente no ha tenido un 9. Luego es verdad que llegó Diomandé a mediados de la temporada anterior, no de la anterior, sino de hace 2 temporadas. Ahora han traído a Bradley Wright Phillips, pero en su momento Los Ángeles era un equipo en el que estaba muy marcado que la gran estrella iba a ser Vela, y aunque no fuera un 9, prácticamente todo el juego ofensivo iba a pasar por ahí. Entonces, en el caso de Miami, yo espero lo mismo. Creo que van a jugar con un doble pivote en el centro del campo, pero sí creo también que van a tener unas salas bastante potentes, porque no hay que olvidar que también está Agudelo, que es un jugador que nunca hace mucho ruido, pero siempre termina jugando y siempre lo hace a bastante buen nivel. En los últimos años lo venía haciendo los Revolution, y este año le tocará hacerlo en Inter de Miami. Sí, la temporada pasada de Agudelo quizás no fue la mejor, pero yo creo que es uno de los mejores talentos sudamericanos que se ha mantenido en la MLS, y por eso estoy de acuerdo con Agustín. Habrá que ver, o sea, quizás estos amistosos por la falta de buenas transmisiones y demás no nos han podido dejar muchas cosas, pero sí creo que es un equipo que puede dar pelea de entrada, tiene plantel con qué, tiene incluso una cantidad de variantes en defensa enorme. Yo pensaba cuando fichan a Macún, yo pensaba que tenía su lugar asegurado, pero después llega Román Torres, después también fichan a un jugador cedido de Bolivia o de Ecuador, si no me equivoco, ahora se me va el nombre, Andrés Algo, y como que hay cierta competencia también ahí. Entonces, a mí me parece que de todas, pues va a ser un equipo que hay que darle un tiempo de adaptación, y también estoy de acuerdo con Jaime que si quieren dar realmente ese golpe o ese salto que ya de por sí lo están dando por el nombre, por el dueño y demás, tienen que traer a un delantero estrella en verano, y por eso también creo que no van a llenar sus cupos de jugador franquicia en este momento. Y apuntando también el fichaje de Agustín Almendra, que en las últimas horas se venía diciendo que estaba a punto de llegar procedente de Boca Juniors a falta de unos flecos, así que sería otro jugador de mucho calibre el que sumaría ahí el Inter de Miami. Y luego ya siguiendo por orden alfabético, en la conferencia de la A a la Z, toca hablar de Atlanta United. El segundo año con De Boer al mando del equipo, siguen Joseph Martínez, El Piti, Barco, esos 3 como jugadores franquicias, pero se le han marchado al Tito Villalba, que era una muy buena pieza para segundas partes. Se ha ido Nagbe a Columbus, Gressel a DC, González Pires al fútbol mexicano, Justin Meram también a Salt Lake. Se han ido muchos jugadores importantes, y no sé, yo querría ponerme en lo peor con este equipo, pero es que luego también se han reforzado muy bien, parece, y creo que aún así van a estar muy arriba esta temporada. En cuanto al ataque, yo creo que está todo fuera de todas dudas. Atlanta va a seguir siendo competitivo, sobre todo con el venezolano Joseph Martínez. Tengo mucha fe en los 2 fichajes que han hecho para las bandas, tanto Lennon como el retorno de Wox, que en su primer año en Atlanta dejó muy buenas sensaciones antes de volver a Inglaterra. Ahora tiene este segundo episodio. Y las dudas las tengo sobre todo en la defensa, porque Robinson está empezando a entrar en esa dinámica que ha afectado ya a varios jugadores de empezar a encadenar lesiones musculares, y eso puede mermarlo mucho. Han perdido a González Pires, y creo que van a depender mucho de que Meza dé muy buen rendimiento de primeras en el equipo de Frank de Boer, con lo cual quizá esa es la línea que me deja más dudas, pero evidentemente Atlanta volverá un año más a ser candidato. Sí, estoy de acuerdo. Atlanta ya tiene una base lo suficientemente sólida como para afrontar cada temporada siendo candidato. Si bien realmente
no podemos decir que desmantelaron el equipo porque no lo desmantelaron, pero sí se fueron figuras muy importantes y este tipo de cambios suelen tener un efecto. Hay que recordar que Frank de Boer no empezó de la mejor manera en Atlanta, o sea, se dudó muchísimo y llegó a ser cuestionado en su cargo. Después se fue perfilando, llegó la US Open Cup y eso ayudó muchísimo, el campeonato contra Minnesota, entonces incluso la Campeones Cup que también ayudó a su reputación y ahora que ahora está enfrentando una Conca Champions donde va a tratar de llegar lo más lejos posible porque realmente Atlanta United tiene la necesidad de demostrar cierta jerarquía a nivel continental. Pero bueno, no me queda duda de que Joseph Martínez va a ser otra de las grandes estrellas de esta temporada. Hay que ver cómo se adapta precisamente a la situación del equipo, porque sí sé por información que no estuvo muy contento con la salida de González Pires, por ejemplo, y que ha sentido de cierta forma que el equipo pues necesita más inversión. Hay que ver, hay que esperar. Yo realmente veo que Atlanta se ha ganado un puesto entre los favoritos de la conferencia este y eso, teniendo a uno de los delanteros más importantes de los últimos años, es suficiente como para decir que va a volver a competir. Uh-huh. Yo lo que tengo dudas con Atlanta es quién va a ocupar el lateral izquierdo. No sé si va a ser George Bell o Edgar Castillo, porque Brexit se ha ido, Florentin Pogba tampoco está, que el año pasado acabó siendo un recurrente en esa banda izquierda en defensa, y luego también es saber quién va a ocupar el hueco que deja Nagbe. No sé si va a ser Heinemann, que lleva un semestre en Atlanta a sus espaldas, o el nuevo fichaje, Rossetto. Es probable que sea Rossetto y en la banda, como tú dices. Castillo tiene muchísima experiencia, también viene de New England el año anterior. Y no me extrañaría tampoco que o bien Lennon o bien Wox en algún momento dado terminen siendo jugadores reconvertidos. Y además es una posición en la que también Mo Adams, que sigue en la plantilla, tuvo que adaptarse durante varios partidos. Pero aún así es evidente que en esa banda quedan muchas dudas, porque también el año pasado fue un sitio por el que pasaron muchísimos jugadores. Yo, en la banda izquierda, a mí me da muchas ganas de ver a Josh Bello. Es un joven jugador que realmente le fue bien en Atlanta United 2, en la USL. Hay que recordar que en algún momento Atlanta, cuando estaba el Tata Martino, pues hace la inversión de contratar a José Hernández, el lateral izquierdo subcampeón del mundo con Venezuela. Eso no fue bien, hubo incluso algunos problemas dentro del equipo con él y terminó saliendo y ahora está de regreso acá en Venezuela. Pero a mí me parece que por proyección George Bello también podría hacerse con un puesto y yo no estoy tan de acuerdo con Rossetto. Yo creo que Heinemann por tiempo, por haberse adaptado y por ya conocer el equipo, parte como favorito. Si bien no le fue tan bien en Bournemouth, no tuvo tantas oportunidades, yo creo que en Atlanta pues se ha adaptado bastante bien y lo veo con muchas posibilidades. Así todo pues ha tenido recambios, ha tenido opciones, pero vamos a estar de acuerdo en algo, chicos: salir de Nagbe y por supuesto caer en este tipo de variantes es un bajón a nivel de jerarquía del equipo. Pues pasamos la carta ahora y vamos con Chicago Fire, y casi podemos hablar de un equipo de expansión porque hay muchísimas novedades aquí. Hay nuevo propietario, Joe Mansueto ya controla el 100% de la franquicia, hay nuevo entrenador con Rafael Vicky ahora. También hay un nuevo director deportivo, se mudan al Soldier Field, hay muchas caras nuevas en su plantilla, como Medrán, Aliceda, Beric, Gastón Ramírez, que es de fichaje de último momento. Pero os voy a preguntar cuál va a ser su final de año. Yo no lo veo entrando a playoff. Pues tú lo has definido, es un equipo de expansión y creo que la exigencia con Chicago Fire este año debe ser bastante baja, porque la verdad es que la plantilla no da para ilusionarse muchísimo, sobre todo en comparación con el calibre de los fichajes que están haciendo otras franquicias de la MLS. Así que la idea es que el equipo sea más competitivo que durante la etapa de Veljko Paunovic, que la verdad es que fue bastante decepcionante durante todos los años que estuvo allí el técnico serbio. Y Rafael Vicky tiene sin duda muchísimo trabajo por delante. Hay mucho jugador que se puede reconvertir, pero por ejemplo, la posición de lateral derecho o reconvierte a Kappelhoff, que es central, o mete a Brónico, a Gudjar, que son centrocampistas. Da la sensación de que no tiene ahí jugadores naturales. Entonces, la plantilla queda un poquito descompensada.
Sí, bueno, hay que recordar también que recién hace pocas horas confirmaron la contratación de Gastón Jiménez, que a mí me parece un futbolista que ha dado la talla en Argentina. No tiene el perfil de otros fichajes de jugador franquicia, pero creo que para el nivel del que viene, jugando bastante bien en Vélez Sarsfield, un equipo importante en Argentina, puede dar la talla. Sin embargo, sí creo que hay algunas lagunas, sobre todo en el ataque. A mí me parece que Chicago dejó ir esa gran posibilidad cuando se hablaba de cuál era el destino de Chicharito, si era Chicago o LA Galaxy. Terminó siendo LA, pero Chicago también sonaba bastante fuerte y hubiese sido realmente un cambio total del proyecto. Hay nuevo dueño, hay nuevo estadio, hay nuevo escudo, por supuesto hay nuevos colores. Yo creo que este cambio puede servir de algo, sobre todo a nivel general de la franquicia, de captar más aficionados, de generar un vínculo mucho más cercano, pero sí hay que darles tiempo. Por la cantidad de equipos, por cómo está confeccionada esta liga y por lo sorprendente que puede ser agosto y Chicago esté a 6 puntos con 2 juegos menos, yo les voy a dar algo de chance, algo de oportunidad, pero evidentemente no están entre los favoritos. Y en cuanto a la defensa que decías antes, Agustín, quizás la única garantía que tengan, para mí, es contar con Francisco Calvo. Es el único jugador que veo yo que proporciona algo de seguridad atrás. Porque luego es verdad que tienen en ataques jugadores, pues sí, estimulantes, jugadores que entusiasman un poco, hay que ver cómo conectan entre todos, pero lo que arriba sí se puede llegar a tener seguramente, atrás Calvo no va a solucionar todos los problemas. No, y tampoco tienen un portero de grandes garantías. Ni Gronholm hizo un buen año, ni Shuttleworth en su momento. Con lo cual, por ahí me sigue pareciendo que es un equipo bastante débil y uno de los serios candidatos a quedarse más pronto que tarde fuera de la pelea por los puestos de playoffs. Tienen muchísimo que mejorar y espero que durante la temporada, como estará abierto el mercado de fichajes, irán trayendo refuerzos que le pueda servir a Chicago. Uh-huh. Y vamos ahora con el equipo del pueblo, el equipo que en este podcast amamos tanto, que es Cincinnati. Y vamos a ver, voy a ir sin rodeos. Yo apuesto directamente a que van a acabar últimos de su conferencia otra vez. Me parece que cualquier otra cosa puede ser un milagro. No creo que se pueda sacar un análisis más grande de aquí. Bueno, tiene algún fichaje que puede llegar a dar un poquito de orden. O sea, tener en el centro del campo de repente a Medunjanin, el centrocampista bosnio que era de Filadelfia y que pasó en su momento por la Liga Española en el Depor y en el Valladolid, es un fichaje que eleva bastante el nivel. Y también hay muchas esperanzas con Locadia, que ha llegado procedente del Brighton para reforzar el ataque, pero a mí Locadia no era un jugador que me estimulara demasiado en la Premier League, con lo cual mis expectativas hacia él son bastante bajas. Y Cincinnati, pues bueno, es un equipo que además tiene muchos problemas. La semana pasada dijimos que despidieron a Ron Jans por temas que no tenían nada que ver con el terreno de juego, sino con su comportamiento dentro del vestuario. Así que parece que es un equipo que se está habituando bastante a estar en crisis permanente. Yo creo que Cincinnati, realmente yo pensaba que iban a seguir una línea esta temporada, pero la salida de Jans pues es un golpe demasiado duro para eso. Yo no le veía con muchas posibilidades tampoco. Sí creo que la llegada de Locadia es importante porque realmente Fanendo Adi fue un fiasco para ellos. O sea, sabemos lo que ha sido Fanendo Adi en Portland Timbers, sabemos lo que logró, pero lamentablemente el tiempo que estuvo en Cincinnati, tanto en USL como en la primera temporada, no funcionó y al punto de que la franquicia quería incluso forzar su salida. Hay mucha expectativa y mucho hype con Yuya Kubo, que precisamente es uno de los jugadores franquicias junto a Locadia, y a mí me parece que a nivel de ataque Cincinnati no tiene las mejores herramientas, pero tiene bastantes opciones. También tienen a Darren Mattox, que Kuta Mané sigue en el equipo. Entonces a mí lo que me preocupa muchísimo es la defensa de este equipo y sobre todo el arquero. Si bien trajeron a Titan en su momento, Richie se quedó con el lugar y también pues ofreció muchísimas dudas, así que realmente yo creo que este equipo tiene muchas lagunas atrás. Greg Garza no fue tampoco el jugador que fue en Atlanta y eso también pasa factura, así que yo estoy ciertamente de acuerdo con que Cincinnati pues va a tener otra temporada bastante baja en la MLS. Uh-huh. Y lo peor es que en realidad se han reforzado medianamente bien. Han traído a Medunjanin, que lo dijo antes Agustín, a Locadia, que sí parece estar un nivel por encima de lo que exige la liga, a jugadores interesantes como Yuya Kubo, que dijo Gabriel,
También recuerdo que ficharon a De Jong el otro día, procedente del Ajax. Son buenos refuerzos, pero la inestabilidad propia de este club a nivel institucional, todos los cambios que hay con los entrenadores, todos los problemas que tienen, da que pensar en que este equipo pueda lograr algo importante esa temporada o hacer un papel medianamente digno. Pero bueno, sin movernos de Ohio, porque allí también está Columbus Crew, vamos a hablar de ellos ahora. El año pasado fue el primer año de Caleb Porter en la franquicia. En su día recuerdo que nos costaba ver un poco al equipo entrando a playoff y al final no entraron, tuvieron un muy mal año. Pero sí es verdad que traen ahora a Fanendo Adi y a Nagbe, que en Portland fueron piezas claves para él. También han fichado a Zelarayán como jugador de franquicia. Y pues no sé, a día de hoy, a 25 de febrero que estamos grabando, creo que podemos decir que este equipo es de playoff completamente, ¿no? Bueno, tiene mejor pinta que el año pasado, que tampoco era muy complicado. Y yo creo que sí va a ser un equipo mucho más reconocible para la idea que teníamos de Caleb Porter. Le va a venir bien a Santos, al portugués, volver a la banda después de haber tenido que ocupar el puesto de media punta tras la lesión de Higuaín en su momento. Ahora esa posición la tendría que ocupar Zelarayán en principio, pero creo que también lo va a tener bastante complicado para meterse en los playoffs. Poco a poco el nivel va subiendo y para mí la pregunta es si Caleb Porter está a día de hoy actualizado para seguir siendo un técnico de referencia en la MLS como lo fue hace 5 años. Sí, ya está quedando bastante lejos este título con Portland y a partir de ahí pues no hubo mucho más de Caleb Porter, si bien se tomó su tiempo también para regresar. Realmente el Columbus Crew del año pasado estuvo muy lejos de las expectativas. Bueno, no hay que hablar de lo que se está haciendo en las oficinas, no hay que hablar de lo que se está haciendo a nivel estructural con el nuevo estadio. O sea, realmente Columbus Crew está creciendo muchísimo como franquicia. Pero quizás también le falte algo más en la plantilla. Yo lo veo como un candidato serio a entrar en playoffs. O sea, realmente sí creo que tiene para entrar. Pero una vez entre, después de que entras, ahí empieza la otra locura, ¿no? Que evidentemente es muy difícil de predecir. Ahora bien, con lo que tienen hoy en día, con Zelarayán que llegó como una gran estrella, con Nagbe que, a ver, ¿qué decir de Nagbe? ¿Qué más decir de Nagbe? Con Jesse Sardes, que bueno, también tiene su peso a nivel histórico en esta liga. A mí me parece que es un equipo completo para llegar. A partir de ahí veremos qué pasa. No lo veo al nivel de los demás, no lo veo a un nivel de MLS Cup realmente, pero sí creo que el proyecto va a seguir creciendo y este 2020 precisamente va a ser de mucha ayuda para que Tim Vashenko y Caleb Porter y todo lo demás pues puedan regresar a la liga como algún día lo hicieron. No sé si incluso veis posible que Porter juegue con 2 delanteros este año y que varíe ese 4-2-3-1 predilecto que él tiene, jugando con un doble pivote de mucha contención, porque con estos fichajes de Fanendo Adi, la figura de Jesse Sardes, ¿en qué punto se queda? Yo creo que igual es posible que apueste por un doble 9 arriba. Yo en principio situaría a Sardes como el delantero titular y Adi el que tiene que ganarse el puesto, porque la verdad es que llega de un presente bastante alejado de su mejor momento. Sí, y también ficharon a Derrick Etienne Jr., que si bien tuvo mal paso por Cincinnati el año pasado, en New York Red Bulls parecía una buena promesa. Hay que tener mucha atención con él, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, chicos, pero tienen a uno de esos arqueros hipsters por su nacionalidad que más me llama la atención, que es Eloy Room, el arquero de Curazao, de la sorprendente Curazao de la última Nations League. Entonces, a mí me parece una plantilla algo equilibrada. Hay que ver cómo la gestiona Caleb Porter. Puede ser que juegue con 2, pero evidentemente Jesse Sardes parte como primero, pero tiene opciones. Y lo que yo veo aquí en esta plantilla es profundidad, y eso es importante para esta temporada. Uh-huh. Incluso si Fanendo Adi llega a tener buena temporada, igual le gana la partida a Sardes y lo dejamos de ver en la convocatoria de Estados Unidos con Berhalter. Es una posibilidad. Y luego en DC United va a ser la 10ª temporada consecutiva de Ben Olsen en el banquillo del equipo. Es una barbaridad la cifra. Y seguro que les va a costar arrancar porque van a afrontar un cambio de era, porque se han ido Wayne Rooney y Lucho Acosta, que eran los 2 baluartes de este equipo. Pero es que yo creo que se han reforzado bien, aún así, lo suficiente creo yo como para seguir peleando arriba. Sí, los refuerzos la verdad tienen muy buena pinta, sobre todo el de Gressel, que parece, para mí es la ganga del mercado de la Major League Soccer, es un jugadorazo espectacular con un cartel
mediático que no está a la altura de su calidad. Y también hay que tener en cuenta que va a empezar la temporada el Turquito Asad de regreso a la MLS después de no haber cuajado nuevamente en Argentina, con lo cual por ahí DC creo que sale ganando. Sí sale perdiendo después de lo que ha pasado esta semana, que es la lesión de Paul Arriola, para mí que es el jugador más inteligente y que a más posiciones se puede adaptar de toda la competición, que ha tenido una rotura de ligamentos cruzados, le han tenido que reconstruir todo y va a estar 9 meses fuera, con lo cual toda la temporada en blanco. Y ahí sí creo que el equipo de Ben Olsen esa ausencia sí la va a notar muchísimo más que las de Rooney o Acosta. Y el tema es quién va a suplir en ese volante derecho a Paul Arriola. Gressel, porque yo lo imaginaba como lateral derecho en principio, sustituyendo a Leo Jara en esa posición. Sí, luego también en el lateral se puede poner Fischer, tiene bastantes variantes ahí, en esa posición. Sí, no, y también hay que tomar en cuenta que a Ben Olsen le gusta también jugar con un doble pivot bastante rocoso, o sea, tenemos a Junior Moreno que vamos, o sea, es precisamente uno de estos baluartes de este equipo y realmente me entusiasma mucho la temporada que puede hacer y por supuesto tienes otras opciones como Ulises Segura, que a ver, vamos, ¿qué también se puede decir del costarricense que se ha mantenido, a pesar de que ha sonado bastante para regresar a su país, se ha mantenido? Y yo lo que veo aquí también, amigos, es una profundidad que le da precisamente la llegada de Julian Gressel y sobre todo de Edison Flores. Edison Flores llegó a DC United como parte también de esta reestructuración. Hay que recordar que no renovaron la cesión de Lucas Rodríguez, que no renovaron la cesión de Leonardo Mora, y que evidentemente salieron de los dos monstruos que acaban de comentar, como son Wayne Rooney y Lucho Acosta. Entonces yo veo un equipo que decidió hacer un cambio, que incluso sumó en la recta final de la temporada pasada a otros jugadores importantes como Boateng o Felipe Martins, y ahí yo también veo un plus. A mí DC United me gusta muchísimo cómo juega, me gusta que mantenga el proyecto de Ben Olsen, y ya la era Rooney terminó, la era Lucho Acosta, si podemos llamarla así, también terminó. Era el momento de Paulo Arriola, pero lamentablemente sucedió el tema de la lesión, así que yo creo que igual tienen algo de profundidad como para competir por los primeros puestos de la conferencia este. Otro tema también es el jugador que garantice los goles en este equipo, porque Ola Camarán no creo que vaya a tener cifras realmente altas, que vaya a promediar muchos goles esta temporada, con lo cual en ese aspecto DC igual se puede tambalear un poco en la clasificación a final de año. Y luego Montreal sí que es un equipo que deja muchas dudas, creo que en esto estamos todos de acuerdo, y lo tengo clarísimo yo. Si no fuera porque Cincinnati va a estar último de la conferencia Montreal perfectamente podría opositar a acabar 13º. Bueno, de Montreal tenemos el ejemplo del partido que jugó en la Champions League esta semana contra Saprissa, y la verdad es que me parece que es un equipo que es consciente de sus limitaciones, que es un buen primer paso. Saben que se van a tener que defender mucho, que van a tener que dejar prácticamente a su aire a Kyoto, Boyan o Cuoncuo, esos jugadores de banda y el delantero español, y luego atrás todos a defender como si no hubiera un mañana. Entonces, a partir de esa base, es posible que Montreal se termine haciendo un equipo lo suficientemente sólido para incomodar a todos y quizá por ahí dar la sorpresa. A mí me sorprendió bastante la alineación que paró Henry ante Saprissa. Yo no esperaba ver esos tres defensas y evidentemente unos tres atacantes, o sea, ese 3-4-3 a mí me parece realmente arriesgado y para una liga como esta puede ser incluso aterrador. O sea, yo realmente a este Montreal Impact no le tengo mucha fe, si bien pienso que es una especie de caja de Pandora, o sea, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos si en casa pues se van a imponer a Saprissa y a lo mejor se meten en la siguiente fase y agarran un auge importante para lo que es el inicio de temporada, pero a mí realmente me está dejando muchas dudas y sobre todo ese partido con Saprissa que yo esperaba otra cosa de Thierry Henry. No tienen nombres importantes en ninguna de las líneas, quizás Boyan es el único que se salva, pero la salida de Piatti, Max Urruti que ni siquiera fue titular en ese partido, a mí me parece que es un equipo muy limitado y estoy
de acuerdo 100% con Jaime de que lo podemos ver de 13º tranquilamente y no va a pasar nada, porque realmente es una franquicia que necesita inversión, necesita mucha más atención del dueño, y eso en este momento lamentablemente no lo hay. Es que al final no tienen nada a lo que agarrarse, porque se fue Nacho Piatti, que cuando estaba sano era el jugador que tiraba del carro. Entonces ahora, ¿quién va a resolver? ¿Boyan? No creo. Me parece que tienen, sí, algunos elementos interesantes que pueden ser Bayutabla, Okwonko, Taider o incluso Lapalainen, pero no parece ser suficiente como para escalar varias posiciones en la clasificación del este, porque 4 jugadores al final no salvan la temporada de un club de ninguna manera. Entonces, bueno, por ahí es lo que va a pasar con Montreal posiblemente. Y ahora, pasando de equipo, vamos a hablar de New England, que este año va a tener desde el principio a Bruce Arena como entrenador. El año pasado lo hizo muy bien, por cierto. Se encontró con un equipo moribundo, le dio identidad, lo acabó metiendo en playoff. Y este año, que va a estar él desde el principio, lo va a estar también con Carle Hill, con Gustavo Bou, con el nuevo fichaje del polaco, ¿cómo se llamaba? Buxa, correcto. Entonces, no sé, ¿qué expectativas tenéis vosotros con ellos? Pues principalmente que sea un equipo ya mucho más competitivo. Es verdad que no hay mucha novedad en la zona defensiva, quizá quitando a Butner, que ya empezó a sonar a final de la temporada pasada y finalmente se terminó incorporando a la plantilla, pero es un equipo que en principio sí habría que exigirle un poquito más y sobre todo un poquito más de calidad para hacer que New England sea algo atractivo de ver, porque el año pasado es verdad que Hill se echaba el equipo a la espalda y luego tuvo a Bow, pero no terminaron de conseguir esas actuaciones tan maravillosas que hacían que el aficionado cada fin de semana esperara los partidos de los Revs. Sí, para mí fue un off-season bastante bajo perfil de New England Revolution. Creo que lo más importante pues era mantener, si bien era casi imposible que salieran, pero mantener a Carles Hill y Gustavo Bou era muy importante. Yo veo un equipo que, bueno, puede no tener incluso a la mejor plantilla, pudo haber salido de jugadores como Agudelo, que realmente, como mencionaba Agustín, pues puede ser un plus diferente. Ya sabemos que Bruce Arena no contaba con él. Puede que no tenga la profundidad de nombres tan importantes como otros equipos, pero al final precisamente tienen a Bruce Arena, y si hay un entrenador que conoce esta liga a la perfección es Bruce Arena. Entonces yo realmente veo muy posible que este equipo pues compita, que entre a playoff, que de alguna forma vuelva a estar en esa onda, y sería justicia también para un entrenador que por supuesto ha pasado por tantas cosas en los últimos años, pero a nivel de plantilla me deja algunas dudas. Pues yo no estoy de acuerdo en eso. A mí me parece un equipo de playoff en todas reglas. O sea, mantienen a todas las piezas clave del 2019. Suman a Buxa, un nuevo delantero, que va a ser jugador franquicia. Con lo cual también hay que saber que Bruce Arena va a jugar con un 4-4-2 este año. Pero sí es verdad que en defensa quizás es donde deja alguna dudilla, porque se les ha ido a Nibaba, que era fijo en la defensa, pero sigue Matt Turner, que fue uno de los mejores porteros de la temporada pasada. Y Brandon Bay, ¿no? También, que si no me equivoco también se mantiene y también fue bastante importante. Sí, bueno, tienen algo, Jaime, pero a mí me dejan muchas dudas, porque recordemos el hype con el que llegamos y cómo les pasó por encima Atlanta también en playoff. Entonces a mí, no sé, yo tengo mis dudas, pero al final tienen a Bruce Arena y eso ya es un plus enorme. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda eso. Y vámonos ahora a Nueva York, a la parte azul de Nueva York, está New York City, y prácticamente, bueno, hay muy poco que decir de ellos, ¿no? Es el mismo equipo que la temporada pasada, no ha perdido a nadie importante, ha sumado piezas incluso para el fondo de armario, pero la única novedad está en el banquillo. Ronnie Dale, el nuevo entrenador, el que sustituye a Domenech Torrent, y no sé, las expectativas con ellos son las de volver a luchar por las primeras plazas de su conferencia, y también seguramente por el supporter seal, ¿no? Es la exigencia que hay que darle a este equipo. Sí, y además ya con el segundo año de Eben en la punta del ataque, que fue creciendo el brasileño con el paso de las semanas y de los meses, y este año lo ha vuelto a empezar a las mil maravillas con ese triplete contra San Carlos. Ha añadido un poco más de profundidad en defensa con el islandés Thor Arinson, aprovechando que se ha marchado Ben Sweat a Miami. Y en el centro del campo pues le van a dar una oportunidad a Selalem, que el año pasado en Kansas City la verdad fue un fiasco y no terminó de funcionar, pero por lo demás, mismo New York City, y vamos a ver entonces, a partir de ahora
cuáles son las piezas y los movimientos que implementa Ronny Deila respecto a la etapa de Torrent. La verdad es que en principio no debería tocar mucho, pero veremos. Sí, no tocó mucho en Conca Champions y el equipo funcionó, y es lo que decíamos también hace un par de semanas en la edición anterior de Se Llama Soccer, que realmente a mí pues la principal gestión, el principal logro de este equipo fue mantener a Maxi Morales, y realmente pues yo espero otra gran temporada del argentino junto a Ever, que me parece uno de los delanteros más infravalorados de la liga. Si bien se está ganando su respeto, pues hubo mucho escepticismo con él. Tiene el plus de Valentín Castellanos, que también lo mencionamos, y cuidado con Justin Hawk, que el año pasado pues tuvo ciertas apariciones, en el off-season ha sido bastante importante, y yo lo veo como una buena opción de recambio. Mantienen el equipo y realmente New York City está para competir por el listón de la conferencia este. Y un tema en el que me quiero detener también es que me parece que Ronny Deila va a apostar más este año por un 4-3-3 en lugar del 3-4-3 del año pasado con Torrent, y la cuestión que me surge a mí es ¿qué rol va a tener en este equipo James Sams? De defensa central no creo que juegue, con lo cual parece que su sitio va a ser volver a jugar en su posición natural, que era la de pivote, pero no sé si ahí va a tener hueco, porque si lo tiene, ¿a quién va a quitar Deila del 11? ¿A Ring? ¿A Parks? ¿A Morales? O sea, No, yo no veo que alguno de ellos salga. Realmente creo que es un equipo que cuenta con figuras importantes para la titular, pero bueno, al final apareció en Conca Champions, tuvo una buena actuación, el equipo se vio bien con él, sobre todo en salida y en transición defensa-ataque, así que puede ser una buena opción, pero no a todos los equipos les puedes jugar con un solo delantero, o con un solo delantero natural, y creo que ahí pues partiría con cierta desventaja para entrar de recambio. al final es un problema que seguramente agradece Deila, tener tanto fondo de armario y tantos recursos disponibles. Eso en el Bronx, pero al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, están los Red Bulls, y la película con ellos me parece a mí que es totalmente opuesta, porque yo creo que los Red Bulls van a estar en el vagón de cola esta temporada peleando por entrar a los playoffs. Personalmente dudo que lo consigan porque han perdido piezas clave de los últimos años, como Bradley Ray Phillips y Luis Robles, y no ha habido ningún refuerzo de mucha categoría, con lo cual, si 2019 fue un año de transición, 2020 me parece que también. Es una sensación que tenemos siempre con los Red Bulls. Parece que siempre se termina desprendiendo de jugadores muy importantes. Ray Phillips es verdad que ya había empezado su declive el año pasado con tantas lesiones, y sí quedan un poquito más de dudas en ver cómo Ryan Miara, que creo que es el portero que debería ocupar el lugar de Robles en la portería de los Red Bulls, queda a ver cómo va a responder. Luego también hay jugadores que han tenido un bajón notable, como el caso de Long en el centro de la defensa, pero al final Chris Armas siempre termina arreglándoselas y haciendo que su equipo sea muy competitivo. No creo que White vaya a ser el nuevo Ray Phillips de los Red Bulls, que es un buen jugador, pero no lo veo tan bueno como mucha gente quiere hacer ver. Entonces va a ser un equipo que va a estar ahí, va a estar compitiendo, va a estar incomodando a los demás sobre todo, y peleando hasta el final. No lo descartaría como un equipo de playoff. Sí, pero va a ser suficiente porque, vale, sí, tienen al Cacu Romero Gamarra, a Roger arriba, pero es que es lo que dices, tienen a Brian White y Tom Barlow, y no parece que ellos vayan a promediar cifras tan altas como para meter al equipo en la pelea. Sí, bueno, que realmente a mí lo que me pesa de este equipo es la salida de Michael Murillo. A mí me parece una salida bastante sensible, que por cierto anotó gol hace poco con Anderlecht, y realmente pues no veo un sustituto claro para un jugador como él. Es lo que dicen ustedes, chicos, o sea, New York Red Bulls es un equipo que siempre parece estar en esa transición, que parece tener una plantilla lo suficientemente buena como para competir, pero en ciertas partes de la temporada también crean lagunas que al final lo complican. Está muy lejos esta versión de la versión de 2018, donde yo
bastante, lo dije en aquel momento, me parecía incluso mejor equipo que Atlanta, que terminó siendo campeón, pero bueno, al final es un proyecto sólido, es un proyecto que está en la casa de Red Bull nada más y nada menos, y eso no es menor. Yo lo veo ahí entre los equipos que van a competir por entrar a playoffs, pero realmente para hacerle tú a New York City o al propio Atlanta United lo veo un poco más complicado este año. Uh-huh. Y uno de los grandes equipos del este la temporada pasada fue Philadelphia Union, peleó por quedar campeón incluso de su conferencia casi hasta el final, acabó completando la mejor temporada de su historia realmente, y a pesar de mantener a la base más importante de esa temporada, igual cuesta un poco pensar que vayan a tener ese rendimiento y que incluso se puedan meter en playoff. Bueno, ha tenido algunas pérdidas, se pone mucho el foco en la salida de Marco Fabián, pero realmente el año pasado durante muchas fases se vio que podían funcionar sin el mexicano en la media punta y funcionaron bastante bien. Aronson respondió llegando desde el filial, demostrando que tiene muy buena cantera Filadelfia siempre, y la línea defensiva pues siempre termina reinventándose. Las dudas las tengo más en la posición de Medunjanin, porque el centrocampista bosnio sí era el faro ahí en el inicio de la jugada y por ahí quizá pueda tener algún problema, pero vamos a ver cómo afronta el nuevo año Filadelfia, que es un equipo que está en constante progresión siempre. Sí, para mí el 2019 fue un punto de inflexión para ellos porque realmente yo no esperaba que compitieran tanto para los primeros puestos de la conferencia este. Sí me parece que la salida de Marco Fabián le quita un plus de recambio, porque si bien el verdadero baluarte, la verdadera estrella es Alejandro Bedoya, Fabián entraba y hacía lo suyo. Recuerdo el último partido de temporada regular, si mal no recuerdo, que fue contra New York City en casa, que Marco Fabián entró y también fue importante. Yo veo a este equipo con cierto criterio para mantener la base. Se le fue un defensa a Colorado Rapids, creo que fue Cory Burke, si no me equivoco, que también era muy importante, que había jugado casi todos los partidos la temporada pasada y por ahí pues puede tener algo de complicaciones, pero al final es un proyecto sólido, un proyecto que, como digo, nadie esperaba tener entre los primeros de la temporada pasada, y Cory Burke no es otro. Ahorita les confirmo el nombre cuando lleguemos a Colorado, pero tienen cierta categoría como para mantener la plantilla. Y ojo, cuidado con Brendan Aronson, que para mí esta temporada es fundamental para que el joven mediocampista pues termine de dar ese salto y se coloque entre esos jugadores como mayor promesa de la liga. Y quizás asumiendo un poco el rol tan importante que tenía Medunjanin en la temporada pasada, que era la pieza más fundamental de este equipo en el centro del campo. Ya para cerrar la previa de la conferencia este, vamos con Toronto, el último por orden alfabético. El año pasado, perdió la final de la MLS Cup, hizo unos playoffs muy buenos después de una temporada regular normalita, y este año creo que competirá de la misma manera, hasta octubre sin mucha exigencia, sin exigirse mucho, y luego pisando el acelerador en la postemporada, y más que nada porque no van a tener desde el inicio a Bradley hasta junio, cuando se recupere de su lesión, porque es un jugador muy importante en el centro del campo, el jugador que dirige todo el juego en la franquicia canadiense. Y ahí va a estar la clave, cómo afronten esa ausencia de Michael Bradley, y si lo consiguen hacer bien y consiguen encontrar un centrocampista que funcione y durante esos primeros meses mantenga competitivo al equipo, habrán encontrado también su relevo para cuando ya no esté, para cuando termine dando el paso y termine retirándose, que esperemos que todavía quede mucho, pero creo que eso va a ser un año de Toronto en el que no espero mucho en la temporada regular, pero sí espero que sea competitivo cuando lleguen los momentos decisivos. Sí, que realmente es lo que nos han venido acostumbrando a hacer. También lo comentamos hace poco, yo creo que la figura de Pozuelo pues ha cobrado una importancia muy importante a nivel de la liga, se le coloca como entre las grandes estrellas y eso me recuerda un poco a lo que hizo Giovinco en su momento. Creo que el impacto sigue estando lejos porque para mí Pozuelo es un jugador, primero es distinto a Giovinco, pero de todas pues necesitaría tener mejores registros en goles para acercarse, pero así todo pues sigue siendo fundamental. Tienen variantes en ataque, lo comentamos también la otra vez, Erickson Gallardo a mí me parece que puede ser una temporada que la afronte de una manera mucho más especial, ya adaptado a la ciudad y al equipo y a la liga, y a partir de ahí pues pueden hacer cosas importantes. Sí veo que se le está acabando el tiempo a Michael Bradley,
que evidentemente pues le va a costar muchísimo esta temporada entrar en esa onda luego de lo sucedido y realmente a mí me parece que puede ser una baja sensible. Toronto es un equipo que siempre va a competir, que es un equipo que tiene esa chapa de haber sido campeón hasta hace muy poco y realmente pues eso también es un plus para el equipo que evidentemente está buscando nuevamente acercarse y ser ese equipo tan competitivo como lo fue entre 2016 y 2018. El problema es que todo el fondo de armario que tienen en el equipo no lo tienen arriba, porque Altidor es muy buen delantero, es el titular sin ninguna duda, pero es verdad que a lo largo de las temporadas siempre se lesionan muchos partidos y en el banquillo no tienen algún jugador de peso que pueda suplirle con eficacia, porque es verdad que está Quinola, que promete mucho, pero al final no es más que eso, una promesa, y que está también Patrick Mullins, que en Columbus a mí no me parecía gran cosa, con lo cual igual tenemos que ver a Pozuelo otra vez jugando de falso 9. Sí, no te extraño, incluso el propio Piatti. Pablo Piatti, sí, es verdad. Yo creo que incluso parte de favorito teniendo en cuenta su rol, ¿no? De jugador franquicia. Pero ojo con Aquinola, Jaime. Ojo con Aquinola, que el año pasado decepcionó, pero es bastante joven y puede tener bastantes opciones esta temporada. Vive toda la MLS en Se Llama Soccer. Vamos a cambiar ya la conferencia oeste y como antes vamos a empezar por el equipo de expansión, por Nashville, muy diferente total a la franquicia de Miami. Fichajes de muchos jugadores de la liga, ningún nombre de cartel, jugadores con experiencia dentro de la MLS y quizás su punto más fuerte sea la defensa, que ni mucho menos es buena creo yo, pero el nivel deja que desear, salvo por la pieza de Zimmerman quizás. Sí, bueno, no, a ver, sobre Nashville, a mí me parece que es un equipo muy limitado en todas las líneas, que sí, la llegada de Zimmerman es un golpe bastante fuerte porque le quitas a uno de los defensas principales a uno de los 2-3 mejores equipos de la liga y sí, es un golpe de autoridad, pero con un defensa no va a bastar para mantenerse toda la temporada. Yo creo que este equipo va a sufrir bastante. Yo lo veo con todo incluso este problema extra deportivo con el tema del estadio y demás, yo lo veo bastante disperso y es una franquicia que va a tardar en adaptarse. Me recuerda mucho a Cincinnati porque realmente es como, ok, no tenemos la mejor plantilla, no tenemos a los mejores jugadores posición por posición, pero vamos a intentarlo. Ya sabemos cómo quedó ese intento de Cincinnati el año pasado, creo que Nashville va a ir por esa vía esta temporada. Sí, además tiene pinta de, ya no solo que recuerda a Cincinnati, sino que también recuerda a Minnesota en su primera temporada, que empezó a competir ya demasiado tarde, después de haber dejado una primera impresión bastante mala, y deja mucho que desear para un equipo de expansión. Es verdad que tiene un centro del campo con mucha veteranía, con Godoy, con McCarthy, que prácticamente se las conocen todas, y quizás el gran clavo ardiendo al que se agarran sea la adaptación de Randall Leal, que llega del fútbol costarricense y tiene muy buena pinta, uno de los jugadores más prometedores de los ticos, pero a partir de ahí muy poquitas cosas más. Fiabilidad defensiva relativamente, porque son jugadores que sí conocen la liga, pero que no son defensas que marquen la diferencia, quitando por supuesto a Zimmerman, que es de nivel de selección. Dani Lovitz también, pero hablamos el año pasado muchas veces de que Lovitz es un lateral izquierdo que está allí en la selección pues por circunstancias de la vida. En otras etapas, en la etapa del mejor Beasley, nunca se me ocurriría que un jugador como él pudiera llegar al equipo nacional. Sí, al final las expectativas con Nashville no son muy altas, para que no me vamos a engañar, pero sí lo son, creo yo, con Colorado Rapids este año. Ya el año pasado dejaron muchas cosas buenas con Robin Fraser cuando despidieron a Anthony Hudson. Acabaron, creo que fueron a solo 3 o 4 puntos de meterse en playoffs y ahora han añadido nombres a su plantilla que elevan mucho el nivel, como son Jules Namley, Nicolás Benezet también, con lo cual sí puede ser un equipo candidato a entrar a playoffs. Sí, con este equipo sí tengo bastante mejores sensaciones que en años anteriores. Todos los fichajes que van haciendo la línea defensiva poquito a poco van mejorando y van subiendo el nivel. Empezaron el año pasado con Rosenberry, luego llegó Abubakar por parte de Columbus, que es muy joven y tiene mucha proyección, y este año llega Auston Trusty, que me parece que es uno de los mejores centrales de la competición, lo demostró en Filadelfia,
y también está en disposición de hacerlo en Colorado. Hay mucha expectativa también por ver a Namli, el danés, en la media punta, pero bueno, creo que si hace buen papel será sobre todo por los jugadores que ya conocen la competición y que ya conocen un poquito más el ecosistema del equipo. Sí, ahí está, me confundí entre Cory Burke y Aston Trusty. Aston Trusty, a ver, fue fundamental en la temporada pasada de Philadelphia Union y realmente me parece una adición extraordinaria para un equipo que precisamente vino demostrando cierta jerarquía y cierta capacidad para resolver los partidos que se le iban complicando. A mí me parece que Kellyn Acosta sigue siendo el pilar fundamental de este equipo. Yo lo veo con muchísimas opciones de seguir comandando. Es un jugador joven, es un jugador que no es de Colorado, creo que nació en Texas, si no me equivoco. Creo que él era nativo de AFC Dallas, pero es un jugador que evidentemente pues tiene todas las de ganar. O sea, es un jugador que encontró su lugar en la liga, que encontró un equipo que precisamente lo perfilaba como el jugador engranaje para conseguir grandes cosas, sobre todo en ataque. Tienen a un delantero como Benezet, el francés, que a mí, si bien no es un goleador nato, si bien no tiene números extraordinarios como el resto de los delanteros de la liga, me parece que resuelve bastante bien. Y bueno, tienen a aquel jugador tan experimentado que debe estar ya en sus últimas temporadas, como lo es Kei Kamara, que sabemos todo lo complicado que puede ser un jugador de su perfil, pero la experiencia también pesa, y sin mencionar a uno de los grandes jugadores que también tiene, como es Nicolás Mezquida. Creo que es otra temporada para afianzarse en un equipo como Colorado luego de tanta experiencia en Vancouver, y eso puede funcionar. Es un equipo completo. Para mí es un equipo que tampoco tiene grandes nombres, pero la adición de Aston Trusty, mantener a Mezquida, mantener a Kellyn Acosta y ciertas opciones en el ataque como Cámara y Benezet, no van a estar compitiendo por el primer lugar, pero van a estar ahí. Y jugadores como Andrés Njasik, que el año pasado también tuvo una muy buena temporada siendo una buena pieza de ataque. Y con Dallas, ¿qué me decís? Otro equipo que tiene capacidad para entrar a playoffs, que se ha reforzado bien en 2019, perdón, en 2020, que el año pasado lo hizo muy bien en la temporada de debut de Luchi González como entrenador, pero es que lo tiene difícil para entrar en playoffs. Bastante difícil, bastante difícil. Para mí es un equipo Dallas que ya agarró esa línea donde, a ver, vamos a tratar de formar a los futuros jugadores de la selección. Vamos a tratar de crear una línea donde con una cantidad de inversión en academias, en las etapas formativas, traspasa lo que puede ser a nivel deportivo, a nivel del primer equipo. O sea, es un equipo que está muy bien enfocado en hacer crecer el producto local, y eso es importante. Y han tenido grandes generaciones como Zimmerman, como ahora Jesús Ferreira, como el propio Kellyn Acosta, que han exaltado precisamente este proyecto. Pomical para mí es fundamental, para mí es un jugador que hay que tener en cuenta, y solamente por tener a un jugador de ese calibre, FC Dallas pues puede competir de cierta forma. Yo lo veo difícil que entren, hay mucha competencia en la conferencia oeste, y FC Dallas, si llega a entrar, para mí va a seguir siendo como la tónica de los últimos años. O sea, muy lejos de aquel 2017, si no me equivoco, que terminaron siendo líderes. Para mí va a ser un equipo bastante regular, bastante que se va a ir adaptando a cada fase de la temporada. Lucho González a mí me parece un entrenador bastante sobrio en ese sentido, y a partir de ahí vemos qué hacen, pero entre los favoritos para mí no va a estar FC Dallas. Poco que añadir por aquí. Si acaso que en la banda derecha va a seguir Barrios, en la banda izquierda va a estar un jugador muy especializado como Picol, que dentro de la liga está muy bien valorado, y quizá la clave puede estar en cómo funcionen los delanteros. Si Ferreira da un paso adelante y empieza a marcar goles, y si Ondrasek también empieza a postularse como un candidato a ser titular, por ahí Dallas puede tener bastante trabajo adelantado. Pues eso en cuanto a Dallas, pero en Texas también está Houston Dynamo, y no sé si tenéis confianza en que vayan a entrar en postemporada. Tienen entrenador nuevo, a Tab Ramos, pero aparte de eso no mucho más. Mantienen a Alberelli, a Mauro Manotas, lo van a juntar con Darwin Quintero en el ataque, además de Tomás Martínez y el Memo Rodríguez, pero defensivamente es un equipo que para mí va a seguir haciendo aguas, y que va a estar muy lejos de poder entrar en la postemporada de este año.
Sí, a ver, a mí me parece que ficharon bien, que realmente, bueno, conocida es mi debilidad por Darwin Quintero. A mí me parece uno de los mejores delanteros de los últimos años de la liga, y que llega a Houston Dynamo como está llegando, que incluso vemos que de una lo agarraron como parte de su cara, como representación. Ahí veíamos la promo de la MLS que hicieron en Los Ángeles hace pocas semanas con los mejores jugadores de cada equipo, y estaba Darwin Quintero. Eso refleja mucho del rol que va a tener precisamente Darwin esta temporada, y para mí es un éxito total haber mantenido tanto a Manotas como a Albert Ellis. A mí me parecía que uno de los dos tenía que salir, y más con la llegada de Quintero. Ahora tener a esos tres, tener un medio campo con Memo Rodríguez, que la temporada pasada no le fue de lo mejor, pero lo hizo bastante bien. O sea, no creo que tuvo un nivel de superávit, pero a ver, cumplió bastante bien. Tiene jugar experiencias como Darwin Seren. A nivel defensivo, sí creo que tiene muchas lagunas, porque Alejandro Fuenmayor no dio la talla. De hecho, perdió durante la temporada pasada, perdió la titularidad que había ganado en 2018. A mí Lundqvist no me genera mucha confianza, y a partir de ahí pues veríamos qué tanto puede sufrir Houston Dynamo en defensa, pero en ataque, incluso sumando al que también fue compañero de Darwin en Minnesota, Cristian Ramírez. Es un equipo que puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Sí, también tiene jugador como Ronaldo Peña, que puede terminar de posicionarse como un jugador muy interesante a seguir dentro de la liga y también a nivel internacional para Venezuela. Y quizás a las dudas que tiene Gabriel con la defensa yo sumaría las de la portería, porque entre Maric, Cropper y Nelson, a día de hoy no sé cuál de los tres es el que tiene nivel para ser el meta titular todo el año. Pues eso, en Texas. Vámonos ahora a Los Ángeles. Empezamos por LAFC. Y en realidad hay poco que decir de ellos, creo yo. Todos conocemos a este equipo, el mejor del año pasado. Solo le faltó, eso sí, ganar la MLS Cup. Tiene al MVP de la liga, una de las plantillas final más caras y mejores de toda la MLS, y uno de los favoritos otra vez, de eso no hay dudas, pero la baja de Zimmerman abre un hueco difícil de rellenar, ¿no? Porque Blackmon, El Munir y Jakovic, ninguno se acerca a lo que daba el ahora jugador de Nashville. Y ahí creo que puede haber un agujero muy gordo para Los Ángeles si no llega un refuerzo, o si Bob Bradley no carga esa zona de ayudas para que no coge tanto el equipo en defensa. Sí, porque además a la ausencia de Zimmerman hay que sumar la de Beitashour, que era una presencia habitual, era el lateral iraní, cubría muy bien, se entendía muy bien con Vela y con los jugadores de ataque, y es otra pérdida que hay que tener muy en cuenta en el equipo angelino. Y luego a partir de ahí, pues ver cómo se adapta Giner al centro del campo, lo que vimos en la Champions League esta última semana nos hace ser bastante optimistas. Y en la portería yo sigo teniendo la duda entre Vermeiro y Cisniega. Mi favorito es el mexicano, pero el primer partido lo jugó el holandés, y veremos si Bob Bradley mantiene esa apuesta todo el año o ha sido algo puntual. Sí, a mí realmente me sorprendió un poco que Jakovic termine siendo el elegido para sustituir a Zimmerman, o por lo menos eso fue lo que vimos en México ante León. Bueno, es un equipo que línea por línea pues sigue manteniendo mucho a una gran cantidad de jugadores importantes. Brian Rodríguez y Diego Rossi por ambas bandas me parece una opción muy al estilo de Bob Bradley, en el sentido de que va a ser un ataque letal otra vez. Va a ser un equipo que va a depender también mucho de lo que haga Blessing, que cada vez está siendo más valorado y cuidado por cuestión de edad, por cuestión de contexto. Cuidado si termina saliendo a Europa al final de esta temporada. Hay que ver hasta qué punto se va a consagrar Blessing, pero a ese nivel está. Y nada, la única duda termina siendo la de Zimmerman, y como dice Agustín, la del portero. A mí Vermeer, si bien, bueno, no tampoco es que podía hacer mucho ante León, a mí me parece que Cisniega también da la talla. Entonces va a ser una lucha bastante fuerte, para mí necesaria, porque no tenían que haber salido de Miller, a pesar de que él termina estando mejor en Minnesota, pero línea por línea va a seguir siendo el equipo fuerte que conocemos, y va a estar ahí compitiendo, y por supuesto siendo favorito para llevarse el campeonato de la Conferencia Oeste. Y en Los Ángeles también están los Galaxy de Chicharito, el hombre que viene para sustituir a Zlatan Ibrahimovic. Y primera pregunta fácil para los dos: ¿va a superar el rendimiento goleador de Ibra? Quizá no el rendimiento goleador de Ibra, sí el rendimiento colectivo del ataque de los Galaxy. A mí me parece que es la clave, que ahora es mucho más equipo y es mejor equipo que la temporada anterior, y por ahí el equipo de Guillermo Barros pues va a tener una ventaja bastante notable.
Estoy de acuerdo. O sea, a mí me parecía que Ibrahimovic condicionaba muchísimo el juego del Galaxy y que todo giraba en torno a él. Y Chicharito no es ese tipo de jugador. Yo creo que Guillermo va a saber sacarle partido a eso, porque al final tiene un equipazo este año de medio campo para arriba, pero hay que insistir en lo de siempre, en la defensa, que es el punto débil de este equipo. Sí, bueno, en cuestión de defensa estaba muy cerca de cerrar a Alan Franco de Independiente, campeón de la Copa Sudamericana en 2017. No sé cómo va eso. Lo último que leí hace un par de días es que se había trabado un poco e incluso Alan Franco iba a volver a Independiente e iba a ser parte del equipo en esta fase final de la Superliga, pero es necesario un recambio en esa área, porque si bien tienes a jugadores importantes como Omar González en defensa, con lo que te puede dar Rolf Felcher, que si bien es un lateral con sus limitaciones, pues ha rendido en cada uno de los partidos que le pudimos ver, sobre todo en los partidos importantes. Recuerdo que el gol contra el AFC, bastante importante, y su rendimiento, es un equipo que necesita reforzarse en defensa, que no lo ha hecho por completo. A nivel de mediocampo, con Corona, con Cuello, con el propio Jonathan dos Santos, lo hace bastante bien, tiene muchas opciones, con el propio Efraín Álvarez, que parece ser que esta temporada sí va a dar el salto, pero a nivel defensivo va a dejar muchas dudas. Ojo con Sasha Claxton, que a mí me parece un fichaje muy inteligente, porque es un jugador que, si bien no pudo alcanzar el nivel que tenían Red Bulls en Orlando, a mí me parece que este tipo de cambios, con su edad, con la experiencia y demás, puede ser muy bueno de recambio, pero a nivel defensivo necesitan reforzarse. Yo quizás siempre lo digo, en la portería no me parece que se tengan que reforzar tanto. Aquí David Bingham en 2019 fue el portero que más paradas hizo en toda la temporada regular, 141, promediando más paradas incluso que Vito Manone, que fue el portero del año. Así que en ese sentido igual el problema viene más por la línea defensiva y no tanto por el portero. Yo siempre soy defensor de David Bingham, a pesar de que no es un gran guardameta. Y vamos ahora al medio oeste a hablar de Minnesota United, otro de los grandes equipos de su conferencia el año pasado, y que ha perdido piezas importantes como la de Vito Manone y Darwin Quintero, pero a mí me parece que defensivamente no les cambia mucho la película allí. Suman a Tyler Miller, así que la portería está bien cubierta, a pesar de que hay una diferencia de nivel importante, pero donde me genera dudas es en la parte ofensiva. No creo que el equipo sea igual de peligroso o incluso más que la temporada pasada, a pesar de haber llegado Luis Amarilla, el paraguayo. Sí, para mí, como tú dices, sale perdiendo en la portería, porque Manone es un guardameta que dio un rendimiento extraordinario, y llega Miller, que la verdad, el otro día se lo leía a un periodista, no recuerdo a quién, después de la convocatoria con Estados Unidos para la Copa Oro, empezó a bajar muchísimo su nivel. O sea, parece como que se relajó, se durmió los laureles, y a partir de ahí bajó mucho la defensa de Los Ángeles. Vamos a ver si consigue elevar el nivel este año en Minnesota, pero evidentemente un equipo que deja salir a Darwin y que también deja salir a Ángelo, que era un delantero que en un momento dado daba muy buen rendimiento, pues evidentemente mis expectativas con los equipos de Adrian Heath son siempre bastante bajas, y creo que este año, a no ser que Amarilla nos dé la sorpresa del año y se convierta en el MVP, creo que va a ser un año bastante complicado para los Loons. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Agustín. A mí me parece que Adrian Heath ha sumado evidentemente mucha importancia y mucha jerarquía a nivel institucional. Le han dado una cantidad de poderes para gestionar la plantilla como él quiera, y a partir de ahí pues surgen la no renovación o el no intentar quedarse con Vito Manone y buscar a un arquero de muy buena talla como Tyler Miller, y por supuesto salir de jugadores como Ángelo Rodríguez y Darwin Quintero. Hay mucha apuesta, hay mucho optimismo con Tomás Chacón, con el joven uruguayo, el joven de 19 años. Hay mucho optimismo con él. Se cree que evidentemente pues va a ayudar muchísimo en esa transición que está pasando el equipo a nivel de ataque, y hay que ver qué hace el paraguayo Amarilla precisamente con los goles, porque si bien Darwin Quintero no se la llevaba de la mejor con el entrenador, hacía los goles, entraba y hacía los goles, y así lo dejabas afuera en las principales citas, entraba y participaba y cambiaba el ritmo del equipo, como en aquella final de la US Open Cup. Lo más importante va a seguir siendo Osvaldo Alonso. Para mí es el jugador diferencial de esta plantilla, es el jugador con más experiencia y
el que a partir de ahí pues pueda hacer un real efecto a nivel de competitividad en la conferencia oeste y ya veremos hasta dónde llegan. Y vamos ahora con Portland Timbers, el equipo de Oregón, que fue una decepción que no entraran en playoff en 2019, pero se han reforzado bien, mantienen a una pieza tan clave como era Diego Valeri, que estaba en duda, han liberado 2 plazas de jugador franquicia, traen ahora a Anies Goda y al hermano de Chará, a Jimmy, para cubrir esos cupos, pero no sé, me parece un equipo que está mucho más compensado, que tiene las de seguir peleando por estar muy arriba esta temporada en su conferencia, pero lo que me preocupa es la poca renovación generacional de su once titular, porque del equipo que llegó a la final en 2018, creo que seguramente pueden seguir habiendo 7 u 8 jugadores de aquel once titular esta temporada siendo titulares también, con lo cual me parece que la mayoría están en la treintena y que quizá Portland necesitaba rejuvenecer un poco su plantilla, sobre todo en la portería, porque Atinella y Clark no me convencen mucho a mí. Bueno, y también en la línea defensiva les faltan bastantes piezas. En el lateral derecho creo que solo tienen a Moreira ahora mismo. Y luego en el centro de la defensa, Maviala y Tuiloma pueden ser los titulares, pero luego por detrás queda un hueco, porque ni Suparic ni Cascante los veo como opciones muy claras. Sí veo que tienen muchísimos recursos de centro del campo en adelante, sobre todo en la línea de 3 mediapuntas, y por ahí sí va a ser un equipo evidentemente muy ofensivo, pero creo que tienen que trabajar un poquito más de centro del campo hacia atrás. Ahí es donde deberían buscar algún refuerzo si no quieren que le pase lo que el año pasado cuando se quedaron contra pronóstico fuera de los playoffs. Sí, va a ser bastante llamativo ver cómo Giovanni Savarese forma su alineación, sobre todo en el mediocampo, porque ahora va a tener a los 2 Chará, va a tener a los hermanos Jimmy y Diego, y eso evidentemente va a ser un plus. A mí me parece que bueno, que es un equipo que mantiene su base, no hay mucha diferencia a lo de los últimos años. La única gran diferencia termina siendo capaz el rol que va a tener a partir de ahora Diego Valeri, que ya dejó de ser jugador franquicia y que ahora pues evidentemente se adaptó para continuar en el equipo y cumplir su sueño de retirarse en Portland. Así que a nivel de mediocampistas ofensivos yo lo veo bastante bien, pero habrá que ver qué pasa con la defensa. A mí Jorge Moreira me parece un lateral de muchísimas garantías. Bill Tuiloma, si bien tuvo algunas lagunas el año pasado, pues se fue consolidando con el pasar de los meses y terminó siendo fundamental, y a partir de ahí ver qué más puede dar este equipo en defensa, que termina siendo el gran agravante de este equipo. Sabemos que Giovanni Savarese es un entrenador de equipos que atacan muy bien, que atacan muy rápido, pero a nivel defensivo en esa transición le cuesta bastante, y no creo que sea muy diferente a pesar de contar con jugadores de buen nivel. Uh-huh. Un tema interesante también es el papel que pueda tener Evo Bis, porque tiene mucho futuro, pero también tiene competencia arriba con Goda, Valeri, Blanco, Jimmy Chará, Felipe Mora, que ha llegado. Son muchos jugadores, todos de mucha calidad, y no sé, no veo claro que pueda tener muchos minutos, y más todavía si se va con la sub-23 al preolímpico de la CONCACAF y a unos eventuales juegos en Tokio, si se clasifica a Estados Unidos, claro. Bueno, Evo Vice es una opción que a mí realmente no me gusta mucho. O sea, a ver, es un delantero con sus limitaciones. Es un delantero que necesita encontrar la pelota siempre de frente, porque si necesita hacer trabajo de juego de espaldas y demás, le va a costar muchísimo. Al final terminó siendo titular en 8 partidos donde no se esperaba, y al final terminó rindiendo y marcando goles a su medida. Es un jugador joven, es un jugador de apenas 23, 24 años como mucho, y creo que tiene margen de mejora, pero sí creo que la llegada de Mora y tener un equipo con muchísima experiencia le va a costar un poco. Hay que también contar con Renzo Zambrano, que el año pasado empezó en Portland Timbers 2, que se fue adaptando, que tuvo algunos minutos en el primer equipo, pero que ya de entrada para esta temporada parece ser que va a ser parte fundamental de la plantilla Giovanni Savarese, y eso también puede ser un plus en el mediocampo, sobre todo para la transición hacia el ataque. Uh-huh. Y Real Salt Lake vuelve a ser una incógnita este año, ¿no? Porque siempre es un equipo del que hay muchas dudas, que no sabemos cómo va a ir la temporada. Están ya con Freddy Juárez como entrenador después de ser interino en 2019. Han perdido a Rimando, han perdido a Savarino, a Joao Plata. Entonces, referentes, ¿quiénes quedan? Beckerman y Rusnak, y ya está, ¿no? Podría ser en defensa Marcelo Silva, el uruguayo, podría ser,
El tema es que a mí ese caso me parece muy extraño porque el año pasado él dejó de jugar en la fase final y tenía entendido que había sido por un problema de contrato, donde se había cumplido la cantidad de minutos que se le exigían en el contrato Real Salt Lake, y a partir de ahí pues lo desplazaron. Todo parecía que iba a salir, y esta temporada a principios de este año terminó renovando entre bombos y platillos, y parece ser que va a volver a ser fundamental, sobre todo en defensa. A mí me parece que la llegada de Justin Meram es una adición tremenda. Justin Meram rindió lo suficiente en Atlanta United como para pensar que tiene algo más para darle. Está muy lejos evidentemente de esa versión en Columbus Crew, pero es un jugador con cierta experiencia en la liga, con varios años en la liga, y que eso pues le suma algo de jerarquía. Pero más allá de eso, más allá de Beckerman, más allá de Marcelo Silva, quizás por edad Everton Luis, el brasileño, pueda también ser fundamental en ese sentido. Yo veo un equipo joven, un equipo con muchas variantes, pero joven, y eso les puede pasar factura. Uh-huh. Y uno de los equipos de los que yo tengo muchas ganas de ver este año es San José, sobre todo porque el primero ya fue estimulante en la primera temporada de Almeida, aunque no clasificaran a playoff. Pero claro, han recuperado a Espinosa, siguen teniendo a Jackson Yueill, que es una maravilla en el centro del campo, han traído a Osvaldo Alanis, para reforzar la defensa, y también tengo ganas de seguir viendo a Wondolowski marcar muchos goles, con lo cual me parece un equipo muy interesante esta temporada y que creo que van a tener opciones de meterse en la postemporada. En principio parece interesante, pero es verdad que no hay muchas novedades para lo que es el entorno de la MLS. Quizás Alanis sí, porque viene desde fuera, pero el resto son jugadores que ya se les conoce como pieza importante del año pasado de San José, así que a lo mejor Matías Almeida corre el riesgo de que le cojan el truco y a partir de ahí pues tengan una temporada complicada. Yo veo bastante difícil la temporada de San José Earthquakes. Si bien tener a Matías Almeida como entrenador es un plus muy interesante, yo esperaba algo más en este mercado del equipo. Se hicieron con Cristian Espinosa, terminaron comprando su pase al Villarreal, cosa que es bastante notable, pero más allá de eso pues no veo cierto cambio, que es con lo que esperábamos una vez empezó mal la temporada pasada. Se decía, hay que darle tiempo, es un proyecto de varios años, el segundo año ya va a empezar a darle mano y empezar a confeccionar la plantilla como quiere Matías Almeida, y creo que le ha costado. Los focos alrededor de San José este año van a estar en Chris Wondolowski, evidentemente, en su última temporada, en lo que pueda hacer, en la cantidad de goles que pueda marcar para extender el récord, y a partir de ahí ver hasta dónde le puede ayudar el equipo. Pero yo lo veo un equipo bastante limitado y que va a tener muchísimas dificultades para competir al resto de los equipos en la Conferencia Oeste. Uh-huh. Pues ahí no coincidimos. Y vamos ahora con los vigentes campeones, con Seattle Sounders, que recordemos le ganó la final a Toronto. Va a estar en la mitad superior de su conferencia, de eso me parece que ninguno dudamos, pero lo que creo que entrar a playoff igual le cuesta un poco, porque me parece que van a estar centrados estos meses en la Liga de Campeones de la CONCACAF y que van a descuidar un poco la liga, y por ahí igual creo que afrontan un año muy parecido a los que estábamos acostumbrados las últimas temporadas, donde los primeros meses se descolgaban mucho y luego metían otra marcha en la segunda mitad del año y acababan entrando casi al final en esos playoffs, sobre todo porque les sobra todavía un cupo de juego de franquicia, y por ahí igual en verano fichan a alguien que les ayude a meter ese último empujón. Lo bueno que tienen es que están ya acostumbrados a este tipo de temporadas, es que en la primera mitad pues sufren bastante y en la segunda pegan el acelerón, como bien has comentado. Creo que va a ser muy importante cómo empiece estas semanas en la Major League Soccer en temporada regular, sobre todo en la segunda unidad. Ahí es donde vamos a ver a estos jugadores como Handwal Abuana, como Danny Leiva en el centro del campo, a Harry Sheep, que también es un suplente de lujo, y tengo muchísimas ganas sobre todo de ver si le dan minutos a Ocampo Chávez, que parece que es uno de los delanteros de futuro, no solo de la liga, sino del fútbol estadounidense. Sí, no hay mucho más que agregar. Creo que Seattle Sounders dependerá muchísimo de cómo gestione esta temporada, pero por como viene siendo, le va a costar al principio, se va a encarrilar entre junio, julio, agosto, y va a llegar a septiembre, octubre con un nivel bastante de playoff y por supuesto va a competir. Uh-huh. Y bueno, ya nos quedan solo dos equipos para terminar. Vamos con Sporting Kansas City, que se quedó el año pasado sin playoff desde 2010.
decimosegunda temporada con Peter Vermes a los mandos del banquillo, y han fichado bien, me parece, para que en otoño no se vuelvan a quedar viendo los playoffs por la tele, y creo que como han sido esos refuerzos por las posiciones que vienen a ocupar, este equipo creo que sube un escalón importante en cuanto a competitividad y fondo de armario, sobre todo en defensa, porque tienen a Luis Martins para el lateral izquierdo, a Winston Reid también para el centro de la defensa, con lo cual esa fragilidad defensiva que les hizo encajar, pues no sé cuántos fueron, casi 70 goles seguramente, no la vayamos a ver este año, en teoría, aprovechando también el fichaje de Pulido para el ataque. Respecto a la semana pasada, hay que añadir que Winston Reid, aparte de ser un central que ha estado muchísimo tiempo en el West Ham, que ha sido un capitán incluso del equipo Hammer, viene de una lesión bastante grave de rodilla que la ha tenido prácticamente 2 años apartado de los terrenos de juego, con lo cual tiene cierto punto de riesgo ese fichaje, pero no deja de ser un fichaje en la línea de Peter Vermes, que sabe detectar cuáles son los jugadores que están un poquito cotizando la baja en el fútbol europeo para repescarlos y darles una segunda oportunidad y una segunda vida en Kansas City. Eso lo sabe hacer muy bien, y luego queda ver cuál es la adaptación de Pulido a la MLS en un mercado que es muy distinto al que se pueda encontrar Chicharito en Los Ángeles o al que se pueda encontrar Pizarro en Miami. No hay tanto ambiente latino en Kansas City, quizá por ahí la adaptación sea un poquito más difícil para Alan Pulido. Sí, de acuerdo totalmente. Creo que Pulido en Kansas City va a ser un enigma, y a partir de ahí ver qué tanto puede ser con Sporting. Pero vamos a ver, a mí Sporting Kansas City, y cierro con esto, chicos, me parece un equipo que o da la sorpresa o termina siendo lo mismo de siempre o de la mayoría de las temporadas, sobre todo después de Don Dyer y de toda esa generación, que es un equipo bastante regular que le cuesta competir en la fase final de la temporada. Y para cerrar, el último equipo, Vancouver Whitecaps, el último del oeste por orden alfabético, y si no queda último en la clasificación al final de año, igual es porque Nashville está un poco por debajo. Este equipo no me transmite grandes cosas, tiene a Crepo en portería, que el año pasado hizo maravillas para que su equipo no perdiera así por 10-0 varios partidos. También tienen a Eric Godoy, al coreano Wang In-beon, que es un superclase. Han sumado a Lucas Cavallini, pero yo lo siento por los oyentes que nos escuchan, si hay algún aficionado de este equipo, pero no espero mucho de ellos a día de hoy. No, yo tampoco. Es un equipo bastante limitado, con muchos huecos. Hay que ver qué tanto le da Marc Dos Santos para confeccionar esta plantilla, pero todo luce que va a ser igual que la temporada pasada. Pues cerramos con Vancouver Whitecaps, la previa de la MLS, aunque ya lo sabemos, el mercado de fichajes cierra el 5 de mayo, y de aquí a entonces, pues al final cada equipo puede cambiar mucho y variar la película de todo lo que hemos contado, ¿no? Sí, es una temporada que está muy abierta, sobre todo hasta que no llegue el verano no vamos a ver bien posicionados a todos los equipos, y sobre todo hay que estar muy atentos al mercado de fichajes, porque en cualquier momento equipos que ahora vemos que estarían en la parte baja de la tabla se convierten en equipos candidatos al playoff, incluso al título en algunos casos. Ya lo iremos viendo a lo largo de la temporada. Me voy despidiendo de ti, Agustín. Nos vemos la semana que viene en otra entrega del podcast. Hasta la semana que viene. Y te mando también un abrazo a ti, Gabriel. Muchísimas gracias, Jaime, a ti, Agustín, y por supuesto a todos. Va a ser una larga temporada, va a ser de muchísimo trabajo, muchísima cobertura, así que estaremos disfrutando muchísimo. Les mando un gran abrazo a los dos. Y hasta aquí el cuarto episodio, uno con el que comenzamos 8 meses casi ininterrumpidos de programas semanales sobre la Major League Soccer y el fútbol estadounidense en el podcast. En esta segunda temporada les ofreceremos mejores contenidos, es nuestra intención, como ya avanzamos por Twitter. Queremos dar otro pasito más en la consolidación del podcast, que esto siga creciendo y que lleguemos a más gente de cualquier rincón del mundo. El anterior episodio que grabamos con Andrés Honrubia y Robert Testas tuvo muy buena acogida, pero lejos de conformarnos por cómo están yendo las cosas, vamos a tratar de seguir mejorando para poder llevaros un producto cada vez mejor y más profesional. Aprovecho también para decir que este año también vamos a disponer de una liga fantasy de la MLS, va a ser una liga privada dentro del juego que brinda la propia web de la Major League Soccer,
Y si os queréis apuntar y compartir la temporada con nosotros, viendo quién suma más puntos cada semana y quién se proclama campeón a final de año, solo tenéis que hacer clic en el enlace que dejaremos en la descripción del episodio, en el reproductor de podcast que uséis ya lo podréis ver. También lo compartiremos en el perfil de Twitter por si hiciera falta, y luego tendréis que introducir el código de activación que pide para registrarse en la liga de Se Llama Soccer, y que también comunicaremos por Twitter y en la propia descripción del episodio. Lo podéis hacer todo, ya sabéis, por la web o por la app de la MLS para dispositivos móviles. Como siempre, nos tenéis disponibles en las redes sociales, en Twitter y en Instagram como @sellamasoccer. Agradecimientos a Agustín Galán y a Gabriel Hidalgo por esta previa de la MLS, y a todos vosotros por escucharnos. Nosotros volvemos la semana que viene. Chao.